derecho. Flanco izquierdo. Media vuelta. Molino con brazo derecho. Salta con el pie izquierdo. Tetera. Media vuelta. De frente, marchen. Lo hará todo el día. No pienso más que un insecto. Casi recupera mi fe en el futuro de este ejército. Entonces los anuncios subliminales sí funcionan. El ejército no usa anuncios subliminales. ¡Descanso! En unos días tendremos unos ejercicios de campo muy importantes y quiero que tú seas mi número 2 porque obedeces todas mis órdenes como una especie de bello robot zombie descerebrado. Será un honor, sargento. Ahora vamos a hacer apuestas y a que marches contra la cerca eléctrica. Fragmento de la serie Malcolm el de en medio. Hoy nos sentamos un momento, dejamos reposar el cuerpo para que nuestra voz y nuestra mente se muevan libremente, sin rumbo fijo, para que naveguen gustosas entre memorias, cuentos, historias, mitos, poemas, desazones y saberes. En este instante fugaz, junto a todas esas cosas sutiles que nos conectan entre seres humanos, le damos un vistazo al universo complejo, fantástico, que vive dentro y fuera de cada uno de nosotros. Buenas de Dios, yo soy Santiago Maldonado. Y yo soy Tania Rivadeneira y hoy vamos a hablar de la insensata guerra. La guerra se ha vuelto un negocio, como la mayoría de preceptos humanos a los que nos hemos anclado como sociedad. Esto, además de ser muy peligroso, es completamente inmoral. La guerra es lo más importante para un Estado desde tiempos inmemoriales. Por esa misma razón es tan importante luchar por los ideales religiosos. Pensemos en eso la próxima vez que votemos por alguien o que le entreguemos nuestra voluntad y fe a alguna institución. Vivimos un periodo histórico completamente disfórico en el que prima el desencuentro y la oposición. Si de por sí el ser humano es engañoso, violento y conflictivo, pensar que nos dirigimos a un futuro donde estos principios se vuelven fines me causa mucha tristeza. Sin embargo, soy una persona con mucha fe y esperanza y creo realmente en las personas. El ruido que hace el mal suele ser más fuerte que el del bien, pero el eco de la bondad vibra mucho más. Esperemos que las cosas mejoren. Hasta eso podemos desde nuestra trinchera dar amor a nuestro prójimo y buscar la paz en nuestro interior. Complejo, buscar la paz en el interior Es difícil. y amar al prójimo. En estos tiempos es difícil y supongo que en muchos tiempos fue igual de difícil. Nunca ha sido diferente, si es algo que vamos a ver hoy y creo que se nos hace muy obvio a todos, es que la guerra nunca ha sido diferente. Las razones han sido siempre cualquier clase de minucia por un mal motivo y generalmente asusada por intereses de seres más poderosos a los que un conflicto les conviene. Los únicos que van a resultar ganadores porque son los únicos que no están metidos ahí directamente, con su cuerpo y con su sintiendo todo lo que está pasando ahí. Es que hay una cosa que es extraña, ¿no? Supongo que todos entendemos que es negativo para nosotros mismos, pero aún así pasa y ha pasado y por cómo vemos las cosas seguirá pasando. Esperemos que ya no, pero bueno, está complejo. En todo caso parece que está ahí metido en alguna parte muy profunda de nosotros. Necesitamos el conflicto, necesitamos la pelea.
Sí, es parte de los seres humanos. Todos tenemos conflictos internos también. Por eso decía, es difícil encontrar la paz adentro de uno en un principio, porque los conflictos nacen desde ti mismo. Tú mismo tienes desacuerdos con tal vez lo que piensas y lo que haces, con la forma en la que vives y cómo quisieras vivir, etcétera, etcétera. Con pequeñas cuestiones que son propias. A veces pienso también que es una forma de exteriorizar problemas internos relacionados con el espíritu o con la psique, con nuestra mente, que al no tener control sobre ellos terminan volviéndose un problema hacia afuera. O sea, en lugar de resolverlo adentro, lo terminamos exteriorizando y termina volviéndose un problema que está fuera de nuestro control, que termina afectando a los demás. Mm, puede ser, y creo que Entendamos que escalando, ¿no? El conflicto al individuo, o sea, un conflicto que puede ser una cosa global a un sentido individual. es que claro, todo comienza con pequeños pasos, ¿no? Porque bueno, el audio que escuchábamos, eh, si no han visto la serie o al menos el capítulo, tiene que ver justo con que el Riz, el personaje, entra al ejército por una decepción amorosa. Y al inicio tú ves que todos los chicos que van entrando porque todos tenían decepciones amorosas y todos caen como en una respuesta a todo ese dolor, a todo eso que están sintiendo, pues una forma de solucionar es, bueno, me meto al ejército y ya que pase lo que pase, porque Y se vuelven, ya no importa. y se vuelven de manera inconsciente instrumentos del Estado. Sí, como que justo eso lo que demuestra el audio, ¿no? Que para funcionar bien dentro de esto tienes que dejar tu capacidad crítica y tu capacidad mm, como de mediar la situación, es decir, tal vez esto no amerita que le metamos bala a tanta gente, tal vez basta con ponernos a conversar y esto se podría arreglar. Pero si ya tienes un grupo de gente cuya mente que está lavada y está como doblegada para escuchar las razones de una persona. Y es que también no nos podemos hacer los tontos. Hay mucho detrás. Y mucha plata Sí, específicamente detrás. hay intereses, no hay nada real, o sea, no hay nada de verdad ahí. No hay nada de una verdad sólida, no hay nada de una verdad beneficiosa para todos los seres humanos. ¿Qué se supone que era la Segunda Guerra Mundial? Que se le nombró la guerra que acabaría con todas las guerras, porque cuando hicieron esta cosa de lanzar la bomba nuclear y todo el mundo Ujú. se quedó quietito, eso se supone que es como ya está. El mundo se acomoda así y no nos vamos a volver a pelear. Y a la guerra, a la Segunda Guerra Mundial le siguió la Guerra Fría, que sí, en alguna medida o sea, yo creo que muchas de las naciones se contienen porque ahora sí podríamos volar todos en un segundo. Pero eso no significa que hayan dejado de existir las guerras, que existan en países que no lo notamos porque no son tan, no sé, tan populares o no salen tanto en los medios. África es un país, digo, es una región La guerra civil de Sudán, la constante, guerra de sí. Nigeria. Nunca ha terminado los conflictos ahí y pasan cosas muy terribles y muy intensas y no tenemos ni idea. La propia guerra por la que estamos atravesando ahora, este genocidio que está pasando en Palestina, A todas luces. ¿Y qué puedes hacer? un acto descarado, O sea, orquestado desde... es que ahí no hay nada, no hay nada. Y es, es, es desmoralizante Sí, y contrariamente a lo que tú decías, sí, si es que te pones en eso, si pierdes mucha fe en la humanidad y en el futuro de las cosas. Y no queda más que, o sea, el llamado a cada uno de los individuos, a que en lugar de entrar a un ejército que te va a hacer perder tu capacidad pues, de reacción o tu capacidad de voluntad, pues cultiva de alguna manera eso y miremos si es que podemos resolver estas cosas de otra manera, que no sea a través de las armas, a través de una imposición, a través de esta manera horrible y violenta que es parte de la naturaleza humana, es parte de la naturaleza humana, eso es innegable. Pero parte de nuestra naturaleza también es el habla, el lenguaje, el raciocinio elevado. Entonces,
usemos esas otras cosas, cultivemos esa otra parte. Y no pensemos que nuestros principios y nuestra lucha no sirven de nada. Muchos nos llaman a veces hippies, ¿no? O, o buscan denostar nuestra lucha o nuestros, como decía antes, nuestros ideales, nuestros pensamientos críticos hacia cierto tipo de acciones. Y ese intento de menospreciar puede hacernos pensar que no vale la pena. Pero cada lucha, por más pequeña que pueda parecer, es una lucha importante, que no sabes dónde termina derivando. Así que a quien le llegue esto, si le sirve, hay que seguir luchando, hay que seguir en pie, hay que seguir pidiendo, hay que seguir exigiendo y hay que seguir intentando que el mundo sea un lugar mejor. Puede parecer imposible, puede parecer una Como una tarea gigantesca. Una tarea, una cosa épica, pero créanme que todo acto, por más pequeño que sea, es un acto importante y es un acto necesario. Así que hay que buscar eso, hay que buscar mejorar nuestra vida aquí y dejar de pensar en tonterías como irnos a otros lugares, porque aquí se va a volver insostenible. Qué bueno fuera conocer otros lugares, porque nuestra capacidad intelectual y porque nuestro interés y nuestra curiosidad nos da esa posibilidad, y no porque acabamos con este y vamos a acabar con otro. Y es que sí es complejo. A mí siempre me da mucho bajón pensar como, claro, estamos repitiendo las mismas vidas que vivieron nuestros padres. Entonces, ¿qué futuro te espera si no es el mismo que les espera a tus padres? Que es terminarse quejando de que la historia se está repitiendo. Entonces, yo creo exactamente igual, hay que luchar por que el mundo sea siempre un lugar mejor, por vivir en un mundo mejor, pero creo que lo importante es primero reconocer dónde está la lucha, o sea, cómo se debe luchar, por qué vale la pena luchar, porque si te pones a luchar por tu patria, por tu bandera, por tu partido político, hasta por tu partido de fútbol, entonces es que no estamos reconociendo, o sea, solamente estamos reconociendo que hay que luchar y ya, pero eso es como el 50% de la ecuación, el otro 50% es saber cómo, qué vale la pena, qué realmente vale la pena para mí como individuo, no como un grupo social, porque tal vez por presiones o por como solidaridad quieres luchar con otros, pero para ti, ¿qué es lo que vale la pena? Y si reconocemos como qué es eso, entonces podrías decir las acciones quizás son estas. Quizás una acción sí es irme para alejarme de este conflicto y verlo desde afuera y poder regresar y dar estas opciones a los que se quedaron aquí. O quizás es simplemente no, lo mío es alejarme porque yo no puedo hacer nada desde mi persona. Entonces, claro, yo creo que es eso, que al final no es solamente que no sabemos o no entendemos la lucha, sino que es esto, o sea, ¿dónde está ese otro 50% de cuál es la verdadera razón y forma como se debe luchar? Bueno, no lo sabemos, no lo vamos a saber tampoco nunca, porque ninguna lucha, por lo menos de las que conocemos, ha terminado bien o ha llevado a Sí, buen puerto como para decir, este es el camino. creo que al final es eso, porque tengo la experiencia de mi padre que toda su vida él trabajó, él tenía su ONG y trabajaba y pues se quejaba de que durante 30 años hizo tantas cosas y nada cambió. Y siguió luchando hasta el último de sus días. Entonces,
Creo que es esta cosa de que es algo que tú valoras y se vuelve tu, como tú decides gastar tu tiempo en este mundo. Tal vez no cambie, tal vez no mejore, pero es como tú decidiste vivirlo. Y para muchas personas yo sé que sí significa un montón, sí significó un cambio de vida. Es que eso es lo que iba a decir, seguro cambió. Tú tal vez no lo ves, porque nosotros en muchos aspectos terminamos viendo como el gran cuadro y nos perdemos de los detalles. Y los cambios están ahí adentro, seguro que sí. Sí, y claro, es que es difícil. Cada vez que cambian las generaciones nos olvidamos de un montón de cosas. Ese es otro de los mayores riesgos. Quizás el mayor de todos es justo eso. La historia ya te da la ecuación completa con el resultado final de cómo salieron las cosas cuando se enfrentaron de esta manera. Y pues nada, decimos, ah, bueno, hagámoslo de nuevo, va a ver qué pasa. Sí, parece que no, No, porque si no es que tú aprendemos. no lo experimentas Ujú. como con tus sentidos físicamente, a veces no te alcanza solo con imaginar o con entender. O con saber, saber Claro, saber el hecho histórico nada más. claro, es lo que pasó con la pandemia. Nosotros sabíamos que existió la pandemia en los 20 del siglo anterior y tú decías, wow, y tenías el referente de estas máscaras y Y no toda la estábamos tan cosa. lejanos de la pandemia del ébola, por ejemplo. Y del Zika y del H1N1 que pasó Ujú. hace pues, unos 20 años tal vez. Y que digamos se manejaron de una forma distinta, pero esta se manejó como en un sentido mucho más de terror y represivo y a otra magnitud. Y claro, dentro del mismo periodo que era muy terrible y tú lo estabas viviendo y ya tenías estos referentes históricos de toda la mortandad y todos los problemas que hubo, mucha gente le importaba tres pepinos. Ujú. Y entonces, claro, ahí es cuando tú dices, humanidad, por Dios, o la Ya está humanidad. fuera de nuestro control, Y de nuestro siempre lo va a control estar. individual, digamos. O sea, porque si no, pues, cuando quieres exigirles a los demás de actuar de la forma que a ti te parece correcta, termina derivando eso en una dictadura o en Es que no hay forma, un juego de poderes que lleva necesariamente a una suerte de guerra. es muy complejo porque no hay una forma correcta. Y sin embargo yo no puedo evitar pensar que no sea la forma correcta darte cuenta de que todos los seres humanos estén bien. O sea, ¿cómo va a ser la forma correcta asesinar a todo un pueblo? ¿Cómo va a ser la forma correcta militarizar una zona porque quieres el beneficio de las mineras? ¿Cómo puede ser eso algo bueno? O sea, no, no cabe en mí, o sea, definitivamente no cabe en mí. Y ¿No? no, no puedo, o sea, yo sé que la forma más zen y razonable de pensar eso es como, está bien, cada quien va a hacer lo que quiera y justo eso, o sea, es la voluntad de cada uno y tú no puedes hacer nada al respecto. Y al final de cuentas eso sería lo realmente correcto, porque cada quien está actuando de acuerdo a su sentir y a su pensar. Pero a mí se me hace muy difícil soltar la idea de que es correcto cuando implica dolor, cuando implica daño. Es que hay una cosa que pienso y es que ahora nos debemos a un Dios que como todos los otros no tiene rostro, no es tangible y se basa más en conceptos abstractos que en conceptos reales. Y es un Dios que nos lleva de alguna forma a la comodidad y la comodidad nos aleja de muchos pensamientos necesarios para vivir en comunidad. Hay un pequeñísimo poema de Miguel de Cervantes que creo que resume, o lo diría más bien que es un pequeño poema, un rezo a este nuevo Dios. A la guerra me lleva mi necesidad. Si tuviera dineros, no fuera en verdad.
Hoy les quiero compartir un pequeño cuento de Voltaire que se llama Guerra. Un genealogista prueba que un príncipe desciende en línea directa de un conde cuyos padres habían hecho un pacto de familia hace 300 o 400 años, con una casa cuyo recuerdo ni tan siquiera subsiste. Esta casa tenía vagas pretensiones sobre una provincia cuyo último poseedor murió de apoplejía. El príncipe y su consejo concluyen que esta provincia le pertenece por derecho divino. Esta provincia, a varios cientos de leguas, protesta que le desconoce, que no tiene ninguna gana de ser gobernada por él, que para dictar leyes a unas gentes hay que tener al menos su consentimiento. Estos discursos ni tan siquiera son oídos por el príncipe, cuyo derecho es irrefutable. Encuentra al punto un gran número de hombres que no tienen nada que hacer ni que perder. Los viste con un grueso paño azul, pone un ribete a sus sombreros con un grueso hilo blanco, los hace girar a derecha e izquierda y marcha hacia la gloria. Los demás príncipes, cuando oyen hablar de esos hombres en armas, toman parte en la empresa, cada uno según su poder. Pueblos lejanos oyen decir que va a haber lucha y que se ganan 5 o 6 monedas por día si se toma parte en ella, y van a vender sus servicios a quien quiera comprarlos. Esas multitudes se encarnizan una contra otra, no solo sin tener ningún interés en el proceso, sino incluso sin saber de lo que se trata. Se encuentran a la vez 5 o 6 potencias beligerantes, tan pronto 3 contra 3 como 2 contra 4 o 1 contra 5, detestándose por igual unas y otras, matándose y atacándose una y otra vez, de acuerdo todas en un solo punto: hacer el mayor mal posible. Cada jefe de asesinos hace que se bendigan sus banderas e invoca a Dios solemnemente antes de ir a exterminar a su prójimo. Cuando ha habido un exterminio de cerca de 10.000 a hierro y fuego, y ha sido destruida una ciudad cualquiera desde sus cimientos, entonces se entona un cántico bastante largo, dividido en 4 partes, compuestas en una lengua desconocida para todos los que han combatido, y además llena de barbarismos. El mismo cántico sirve para casamientos, nacimientos y homicidios. Guillermo nos recomienda a través de nuestro grupo de WhatsApp al que les invitamos a unirse, nos recomienda un texto de Svetlana Alexievich, La guerra no tiene rostro de mujer. Nos cuenta que son testimonios de mujeres rusas que fueron parte de la Segunda Guerra Mundial.
La autora tiene una tesis de que las mujeres recuerdan de una manera distinta y también socialmente deben lidiar con cosas muy complejas que no suelen abordarse en los relatos más comunes de guerra. Le recordamos este texto, nos recomienda Guillermo, se llama La guerra no tiene rostro de mujer. Qué interesante. Es justamente si he leído un poco al respecto de cómo cuestiones femeninas son, o sea, no las tomas en cuenta por la magnitud de la guerra, pero por ejemplo cuestiones como los partos o la necesidad de toallas higiénicas, todas estas cosas que parecen mínimas, son parte y cuentan dentro del conflicto y te complican aún más como un individuo que las necesita realmente. Y es que claro, su función dentro de las antiguas guerras casi siempre estuvo ligada al cuidado, más que a la batalla en sí. Y claro, deben tal vez ser experiencias muy complejas Sí, y pesadas. definitivamente, pero siempre es interesante leer para entender justamente esto de gente de primera mano, cómo se sintió y cómo se experimentó este proceso. Y entonces, yendo dentro de esta cuestión de la guerra, de cómo es una cosa llena de un montón de historias, efectivamente. Recordaba esta frase que les mencioné al final del capítulo anterior, que era del escritor Marcos Zusa, que decía: las guerras son extrañas, llenas de sangre y violencia, aunque también de historias igualmente difíciles de entender. Y claro, la guerra continúa su marcha y ha continuado su marcha de la misma forma. Y como decíamos hace un momento, ya nos está dando la depresión porque es difícil no entrar en este tema y que no se te salte todo. Sin que los ojos se te hinchen Sí, y y el el hígado se te corazón te palpite. revire. Sí, Bueno, hay una cosa interesante con Marcus Zusak, que es el escritor de La ladrona de libros. ajá. Un libro que de alguna forma trata de reivindicar el poder de la oralidad dentro de nuestra sociedad. Como a través de lo que escribimos, de lo que nos contamos, también estamos sobreviviendo. Y estamos sobreviviendo a todo lo que nos rodea. Desde las cosas más simples, como una decepción amorosa, hasta las cosas más complejas, como una masacre o un genocidio. Bueno, nos vamos a salir de ahí, vamos a intentar hacer Vamos a intentar. algo un poco más ameno. Chuta, la amenidad es compleja. Dentro de pero- la posibilidad. Pero digamos que sí, o sea, justo en esta cuestión de la frase de que en la guerra pasan una gran cantidad de cosas, pues hay historias muy comunes, ¿no? Como la de la tregua de la Navidad, que sucedió en la Primera Guerra Mundial, que es una historia bien bonita, me parece que hay una película al respecto. Y que pasó recientemente algo muy parecido en la guerra entre Rusia y Ucrania. Para probar que... En fin. Es así. Entonces, les tengo algunas historias como de estas formas extrañas en las que la guerra también sucede. Entonces, este pedacito se llama 3 siglos de hostilidades sin disparar ni un solo tiro. Y 3 es siglos, 3 300 siglos, años. Sí. Y esto pasó en 1639, ajá. En Inglaterra vivió una contienda civil que enfrentaba a los partidarios del rey con los del parlamento. Finalmente los monárquicos se vieron obligados a refugiarse en las islas Sorlingas. ¿Sorlingas o Sorlingas? Cerca de la costa de Cornualles. Allí sobrevivieron ejerciendo la piratería, especialmente contra barcos holandeses. Cuando las autoridades de los Países Bajos enviaron una delegación a las islas para pedir que cesaran los ataques contra sus barcos, los realistas dieron una negativa como respuesta. Los holandeses se declararon entonces oficialmente en guerra contra las islas Sorlingas. Se organizó incluso una flota para invadirlas, pero el ataque nunca se produjo. Es más, los monárquicos británicos no volvieron a asaltar otra nave holandesa.
De esa forma, y aunque nunca se disparó ni un solo tiro entre ambos bandos, nadie derogó la declaración de guerra y tuvieron que pasar 355 años antes de que volviera a firmarse oficialmente la paz. Qué vueltas que da la vida, ¿no? Los monárquicos se volvieron piratas. Los ladrones se volvieron ladrones. Otra historia muy simpática es esta que se llama el Batallón Gay. Cuenta Plutarco que en el siglo IV a.C. el general griego Górgidas formó el Batallón Sagrado de Tebas, tropa de élite compuesta solamente por parejas de amantes masculinos. Mira tú. La razón, según explica el historiador, es que los generales griegos pensaron que no existían lazos más fuertes que los del amor, y que eso en batalla valía su peso en oro. El regimiento fue masacrado por Filipo de Macedonia, padre de Alejandro Magno, Bueno, en la batalla de Queronea. Plutarco la relata así. Victorioso Filipo posó sus miradas en los cadáveres y preguntó: ¿quiénes son estos muertos abrazados de entre sí? Le respondieron: son los de Tebas y el batallón sagrado de amantes y amados viriles. ¿no crees que tal vez el hecho de que, bueno, Buena intención. tal vez lo que pasa es que se equivocó en la premisa al pensar que, los lazos son muy fuertes, los del amor, Sí, pero tal vez lo que te lleva a luchar por ese amor es que no lo tienes ahí, sino es la intención de volver. puede ser. Digamos, yo voy y busco que esto se acabe porque intento regresar. Es que yo creo que ahí es cuando más vulnerable te vuelves. Porque si tú estás con tu pareja y lo que tú haces es Claro. como, no, que no le pase nada, ¿qué te importa la patria y qué sé yo? Que a nosotros o que a él no le pase nada. Eso digo, pero justamente tal vez en mi idea Claro, es estaba una buena interesante. idea. Claro, porque tú dices, no, nos queremos mucho y entonces vamos a Estamos aguantar más por-". juntos. Pero es que... Por eso digo, tal vez el método es el contrario. Por eso, como decíamos, la frase del inicio tiene, bueno, el capítulo de Malcolm del que hablábamos al inicio tiene que ver con eso, como una decepción amorosa. Sí, El hecho de desligarte claro, ya no de tienes nada por qué separarte. vivir. te permite enfrentarte a una realidad completamente oscura y desesperanzadora. Ujú. Pero al mismo tiempo, si tienes por qué envolver, que es muchas de las historias que se contaron, ¿no? Gente que se iba y escribía constantemente y acá, y bueno, digo acá, pensando que yo no fui a la guerra, y acá les esperaban con mucha ansia y mucha tristeza, pero al mismo tiempo mucha esperanza de que estén bien. Tal vez es el secreto, bueno, no lo sé. En todo caso, entendemos que este método no funciona. No funcionó y me da mucho chiste porque me imagino como que dijo, no, el amor lo puede todo y ni siquiera les preparó, así como que les faltaban armaduras. A mí lo que se me queda es que el victorioso Filipo los haya encontrado abrazándose. Ajá, Como un acto de, tal vez de, bueno, si nos morimos aquí los dos. Yo no voy a luchar por nada más. claro, no, ajá, exacto. Entonces nos abrazamos y quedamos aquí. Claro, Y ya. pero estamos al Pero menos estamos los juntos. dos y pasamos por esto los dos. O sea, en cuanto a historias como individual está muy bonito, así muy poético. Sí, muy Pero en romántico. cuestiones de batalla, pero igual es un típico de la guerra, cosas como esta que también pasa en el capítulo de Malcolm, que a su manera le dieron muy duro a la guerra de Irak, que era la que pasaba Claro. en los 2000, que son estos jovencitos que les mandan siendo guaguas prácticamente, con generales que eran guaguas, como tendrían 20, 21 años, Y a que dirijan estas batallas y ya. y les destruyen la vida. Eso es algo que se ve ahí. Sí, Como el trauma que genera esto en el individuo es un trauma emocional, físico, psíquico tan fuerte que te marca y que te obliga a vivir de una forma anormal, porque ya no estás centrado o no estás dentro de los complejos acuerdos de los que hemos llegado, ¿no? Pero estás como un poquito afuera y eso ya te
te desconfigura todo. Sí, y te regresan a una situación social también bien compleja, porque al menos en los gringos vuelven sin nada. Prácticamente muchos vuelven a mendigar, a tener que hacer asociaciones o depender de asociaciones de otros veteranos Es que eso es lo que para te digo, no, poderse no puedes mantener. trabajar porque no estás en condiciones, muchas veces. Nada, ¿Y todo es entonces una qué haces? demencia. Todo es una demencia en general, pero bueno, volvamos a las historias más simpaticochonas. Esta es una que a mí me gusta un montón y que siempre me parece una... Bueno, la vida es extraña. La desaparición de un puerto. Raro. Durante la Segunda Guerra Mundial, los barcos británicos contrataron al ilusionista Jasper Maskelyne para que hiciera que el puerto de Alejandría, principal base aliada en Oriente Medio, fuera invisible de noche para la aviación alemana. Lo hizo construyendo una réplica exacta con decorados de cartón piedra, como los que se usan en el cine, en una bahía cercana. Luego por la noche ordenaba que se apagasen todas las luces del auténtico emplazamiento y que se encendieran las del falso. El truco funcionó y los alemanes bombardearon el objetivo equivocado. También ideó un sistema de planchas y capotas desplegables para acoplarlo a los tanques de Montgomery. Así, cuando aparecía un avión enemigo de reconocimiento, el dispositivo se desplegaba y el carro en combate se camuflaba como un inofensivo camión. Esto es es una payasada. Perdón. Sí, esta es de las O sea, historias digo, que más me gustan. Me de encanta, de me la encanta la Segunda historia Guerra como Mundial. tal, Sí. pero te demuestra lo absurdo que es todo. Y lo tonto que somos, o sea, porque si te puede engañar un solo señor haciéndote un pueblo de cartón piedra, pues es que no podemos ser más tontos. Bueno, Y somos más así. fantásticos también, porque Sí, hay no, un es señor que dijo, increíble. yo los engaño. Sí, yo me imagino los aviones pasando por ahí diciendo, vamos a... Mira, desde aquí creo que están los soldados. No, pongan el traje al camión. Digo, pongan el traje al carro de combate. Y los del avión, no, eso solo es un camión. Es un camión cualquiera, de un pueblo cualquiera. No hagamos nada aquí. Claro, es como disfrazarle de una vaca a un tanque. Sí, no, Mira, es una vaca. es una vaca gigante, normal. Es algo que suele Sí, pasar por aquí. así aquí hay. Total, yo no conozco este pueblo, tal vez hacen ese tipo de cosas, ¿no? No nacen Sí, esas vacas de ese tamaño. es muy loco. Otra de las historias que a mí me gusta muchísimo, pero esa es de la Primera Guerra Mundial, es, claro, bien estos aviones que el piloto estaba afuera prácticamente, o sea, Ajá. no tenían como todo este aparataje y que, claro, no me acuerdo de quién es la historia, pues se volteó y pasaba más de una vez que se volteó el avión y se sale él y tenía que hacer un montón de piruetas y como que caminó por afuera del avión y se regresó, o sea, es que hacían unas piruetas súper locas en medio del vuelo. Y ahí los casos de sobrevivencia en la Primera Guerra Mundial, como con estos aviones y con estas armas que eran como completamente sacadas de cualquier lado, porque la humanidad empezaba a enfrentar estos conflictos pues, con la modernidad, con estas armas masivas y metálicas. Entonces tenían este punto medio en que todavía las cosas eran como artesanales, digamos, como en los tanques que tenían para comunicación las palomas, y las pobres palomas estaban ahí adentro y les sacaban por un huequito. Loco. Si algo hay que darle a la humanidad, es que es una fuente inagotable de creatividad. Sí, encontramos la manera. Ese es el resumen, para lo que sea. Esta es otra historia igual de la Segunda Guerra Mundial, que es de estas cosas que cuando sabes, a mí sí me dejó como muy perpleja, como cómo es la vida, ¿no? Cómo son los acontecimientos. La villa de Kokura era el segundo objetivo previsto por Estados Unidos en caso de que algo impidiera lanzar la bomba sobre Hiroshima, pero era el blanco inicial para el segundo ingenio atómico que se arrojó sobre Japón, aunque el mal tiempo hizo que se tirase sobre Nagasaki. Y claro, no es esta cuestión de que ya le tenían previsto este lugar,
que en el mismo Tokio, que se supone que era Claro. el lugar original donde iban a lanzar la bomba, y no sucedió porque el general fue allá en vacaciones, dijo, no, sí está Dijo, no, muy esto lindo, es no la bonito, ¿cómo vas a destruyas. votar ahí? O la Y historia entonces, dentro de este mismo hito histórico que es este hombre que sobrevivió a las dos bombas atómicas. qué loca historia que es esa. Se fue a trabajar de Nagasaki, se fue a trabajar a Hiroshima y no va y cae la bomba. Y de regreso a su casa dice, bueno, ya Zafé. sobreviví. Y botan una bomba de Nagasaki. Y tú dices que tiene mucha suerte Dios no le quiere ya. o tiene muy mala suerte. Porque, Lo tiene bueno, todo. Chuta, sí. Son buenas historias cuando te pones a pensar lejos de pero todo lo decías, doloroso y horrible. tú decías esta frase, tiempo, ¿cómo era? Esta frase de la comedia de Ah, tiempo más... drama más tiempo igual comedia. Más que eso es que son unas, bueno, también aparte de eso es que son unas condiciones tan peculiares que te hacen ver como, porque claro, cuando piensas en la guerra y en los conflictos es mucho esto, ¿no? El trauma, el dolor, todo la carga de sufrimiento que se está generando. Pero son años, son meses de conflicto donde suceden un montón de otras cosas que justamente por lo pesado del tema podrían pasar desapercibidas, pero cuando te pones a revisar, a leer y escuchar, sí te da otra vez esta sensación de qué extraño que es estar vivo, Sí, que aún dentro de lo que parecería lo peor posible, hay tantas variaciones y tantas posibilidades. Es muy interesante, y al es menos en que, ese sentido. y es que nada cambia, ¿no? Nada cambia. Bueno, otro caso de una de las peores, que creo que sí, peores guerras posibles, pues del siglo anterior, que fue la de Vietnam. Ahí había una colina que se llamaba la colina de la hamburguesa. Tres en Vietnam, y durante 3 días hubo una batalla muy sangrienta. Todo fue cuerpo a cuerpo, no se respetó absolutamente nada. Esta guerra la ganaron los americanos luego de acabar con alrededor de 3.000 enemigos y sufrir ellos también cientos de bajas. Una vez terminada la batalla, los americanos se dieron cuenta de que la colina no tenía valor militar alguno y se fueron. Al día siguiente los vietnamitas regresaron a ocuparle. Es que es eso, cuando te pones a pensar en... O cuando se dice tan fácil, algo que debe haber sido muy complejo, no te queda de otra que reír. Sí, Reír por no llorar. sí, porque tú dices, pero, que igual esa guerra en particular es Sí, no, bueno, y... y a propósito, bueno, que es una de mis cosas favoritas en general de películas, que es una que se llama La escalera de Jacob, que habla de la guerra de Vietnam a su manera, que es, pues yo la recomiendo si les gusta como efectos especiales y cosas extrañas, a mí me gustó un montón. Y entonces vamos como hasta lo más atrás Pero ¿y qué posible. pasó? Solo se hartaron y se fueron y ya. Y luego volvieron los vietnamitas porque... Y se llama la colina de la hamburguesa porque me imagino que la dejaron chata chata como una hamburguesa. O sea, le dieron después de ese nombre después de la batalla. Sí, no, Sí. por eso la puse, porque es como no hay a dónde ir. Entonces vamos más atrás con otra forma de guerra que se llama, que hace más de 500 años en América Central los aztecas participaron en una peculiar serie de guerras conocidas colectivamente como las guerras floridas. Mientras que las guerras regulares se libraban para definir las fronteras, resultando en las muertes de civiles indefensos y los ejércitos que hacían de todo para sobrevivir, las guerras floridas son algo diferente. En estas guerras no morían civiles, los territorios no cambiaban, no había asedios y no se firmaban pactos militares decisivos.
Una guerra florida iniciaba cuando los líderes militares de ambos bandos se reunían para discutir los detalles de la guerra. Definían las reglas, cuándo se iban a librar las batallas y cuántos hombres deberían de llevar cada bando en los enfrentamientos. Esto es lo más salomónico y justo que hemos escuchado hasta ahora. Sí, o sea, ya que hay este instinto humano y que al Dices, parecer bueno, los pueblos, sumando una gran cantidad de estos instintos humanos, necesitan hacer que esto explote, digamos que sí. En el día de la batalla, cada bando se representaba con el mismo número de efectivos. Realizaban ritos religiosos y diversos preparativos antes de dar inicio a la lucha. Los aztecas eran conocidos como los guerreros más feroces de América Central. En una batalla normal, ellos recurrían a una amplia variedad de armas, incluyendo dardos, ondas, lanzas, mazas y arcos, para subyugar al enemigo. Un ejército azteca regular estaba compuesto de nobles, muy bien entrenados y campesinos armados, los cuales fungían como una columna vertebral del ejército. Igualdad. Concepto muy interesante para nuestro mundo civilizado. Las cosas eran distintas durante las guerras florales. Los aztecas no permitían que los campesinos participaran y solo podían participar los nobles más influyentes. Mira tú. Solo se podían usar armas de combate cuerpo a cuerpo y las armas de largo alcance estaban prohibidas. La batalla iniciaba con ambos bandos cargando el uno contra el otro. A diferencia de una guerra normal, no habían generales comandando las tropas en formaciones complejas. El objetivo no era ganar con astucia o tácticas militares. La meta era un encuentro en que las fuerzas y las habilidades individuales decidían el curso de la batalla. Es parecido a este rito de la adultez que veíamos. Me parece que era en Costa de Marfil, que tú tenías que ir a pelear, o sea, Ajá. tenías que hacerlo, solo Ajá. porque tiene un sentido Porque más era allá el del... momento. Claro, y porque es específicamente para este rito el que estamos Juntándonos y claro. preparando todo, sí. Como los dos frentes llegaban al encuentro con el mismo número de soldados y las condiciones iniciales eran las mismas para todos, en teoría, el ejército ganador sería el que tuviera los soldados de mayor calidad. Si lo comparáramos con nuestro tiempo, diríamos que esto estaba más cercano a un evento deportivo, con un poco más de peligro y violencia, pero en el sentido como de cómo funcionaba y lo que representaba. Si las comparamos con las batallas regulares, sucedían menos muertes durante las guerras floridas y era más común que los combatientes fueran capturados. Si eran atrapados vivos, su destino dependía de su estatus social. Y ahí es donde las cosas vuelven a ser como siempre han sido. Uh-huh. Si eran de la alta nobleza, era probable que fueran liberados. Si no eran nobles de alto rango, entonces podían ser esclavizados o sacrificados para complacer al dios Sol. Igual con esta teoría del sacrificio de los perdedores, escuché alguna vez que no tenía sentido. Porque a tu Dios no le vas a dar como lo peor. Lo malo, tienes que dar le lo bueno. Vas a dar, ajá. El ganador de una guerra florida podía exigir los derechos y los prisioneros correspondientes. Además, los soldados adquirían experiencia valiosa para la próxima batalla. Después de la llegada de los españoles, uno de los rivales más acérrimos de los aztecas durante las guerras floridas, los tlaxcaltecas, se aliaron con los españoles para derrotar definitivamente a los aztecas. Iba a decir, tenemos una historia, pero bueno, la historia continúa su rumbo, ¿no? La historia alianzas continúa. De engaños, traiciones, muerte, decepción, mentiras, triunfos, historias poder. Extrañas, felicidad al regreso, canciones y trovas y todo. O sea, en resumen, todo siempre sigue igual. No ha importado cuán civilizados nos vayamos creyendo cada vez, parece que siempre encontramos las circunstancias propicias para precipitarnos hacia el abismo del conflicto.
Todo arte de la guerra se basa en el engaño. Sun Tzu. Si las guerras fueran tan buenas y necesarias como se nos ha vendido y se nos vende desde el principio de los tiempos, entonces el síndrome de estrés postraumático se describiría como un exceso de alegría por la vida y falta de sueño por el regocijo de las hermosas memorias que se hicieron en los campos de batalla. Así sería del gusto de todos entrar a la milicia y botarnos a la guerra ante cualquier mínima provocación. Tremenda fantasía me he hecho, porque todos sabemos cuál es la realidad y cuál es la historia del mundo, como solo hay víctimas en todo este proceso. Los soldados, generales y demás son solamente hombres capacitados para vivir lo peor que puede ofrecer la humanidad. Disparar o hacerse matar a favor de ideales abstractos, de beneficios nulos y de honores llenos de sangre. Conquistar tierras, proteger la patria, propagar la cultura o las razones de un imperio dominante no dan ningún otro resultado más que llenar la tierra de dolor y odio. Si algo tiene que morir, que sea la vanidad de los seres humanos, que no nos permite llegar a sentir empatía por nuestros iguales y por la naturaleza. Pidamos por un mundo más libre, por Palestina libre, por Ecuador libre, por Sudán libre, por Ucrania libre. Sigamos luchando por un mundo más libre. Esperamos que hayan disfrutado el programa de hoy. Queremos agradecer, como siempre, a la radio de Paraíso Modular por brindarnos este espacio. La música del Palo Encebado fue compuesta e interpretada por Sara Zambrano. Las melodías que acompañan el programa pertenecen al disco Inmortales del ensamble de cámara Intempore, versión y arreglo por Leonardo Cárdenas. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como @elpaloencebado en Instagram y en Facebook como El Taller Las Manos del Diablo. Pueden escuchar este y todos nuestros episodios en Spotify o en nuestro canal de YouTube. También tenemos grupos en Telegram y WhatsApp, donde intentamos publicar constantemente noticias, curiosidades, videos interesantes, entre muchas otras cosas. Pueden unirse para conversar y compartir. Les invitamos el próximo lunes a nuestro primer programa, conversatorio y charla en vivo en la cervecería Viva Cerveza, que queda por la Portugal. En la Moscú y Portugal. Moscú y Portugal. Es el evento. Hablaremos sobre el amor con una amiga invitada, psicóloga y experta en una infinidad de cosas, entre ellas las relaciones de pareja. El evento inicia a las 5 de la tarde, en el que tenemos una conversación abierta, y a las 6 estaremos conversando con nuestra invitada. Puede haber preguntas, conversaciones y al final habrá, como siempre, muchas sorpresas. Piñata, lectura de tarot. Bueno, vayan y averigüen. Y cerveza rica. Y recuerden siempre que no hay ni uno solo de nosotros que no sea un portador de ese espíritu sagrado, un constructor de relatos, un perpetuador de tradiciones y por ende un generador de cultura desde cualquier contexto y realidad. Compartan abiertamente su sabiduría, sus historias, sus visiones, sueños, sensaciones y dolores. Las palabras pueden salir con ambigüedad, con rareza, mas escúchenlas pacientemente porque sin duda quedarán asombrados. Muchas gracias, nosotros somos del Palo Encebado.